Después del impactante final del episodio 4, Loki ha descubierto una nueva forma de salvar a sus amigos y con ella una nueva oportunidad para la ABT. Acompáñame a repasar lo que nos ha dejado el penúltimo episodio de Loki, temporada 2. Es de recalcar que este video contiene spoilers. Para empezar, he de mencionar que el capítulo es meramente transitorio, que sirve de puente entre lo que habíamos visto en los 4 episodios anteriores y lo que veremos en el final de la serie. Además de eso, nos hizo conectar directamente con Loki de una manera mucho más profunda al relatarnos que lo único que necesita es estar con sus amigos porque no quiere estar solo. Pues una vez más nos presentan la idea de que esta variante no dejará que ni la TVA, ni He Who Remains, ni la línea de tiempo guíen su propio camino. Y ese es justamente el propósito en el que Loki se ha encaminado en ambas temporadas, en encontrar su glorioso propósito y convertirse en algo más de lo que siempre debe ser, en lo que siempre había destinado a convertirse. Y es por eso que la representación de los diferentes personajes en un escenario alterno al que los veíamos es tan importante y tan válido para explorar el viaje de Loki y su motivación para controlar el desfase temporal. El episodio inicia tal cual donde nos dejaron la última vez, con Loki en la sala de máquinas del telar ante la implosión de este. Al abrir los ojos se da cuenta que nadie está con él, pero no le ha pasado nada. Recorre los pasillos de la TVA hasta que nuevamente se desfasa. Esta vez viaja a un punto en el tiempo donde se encuentra en la sala principal de la ABT y se ve a sí mismo, pero cuando dice hola otra vez se desfasa y regresa al lugar en donde estaba. Camina hacia la misma sala donde encuentra un manual de la organización y escucha a lo lejos su voz diciendo hola cuando él desaparece, lo que nos explica que viajó tan solo unos momentos al futuro que estaba por vivir. De la nada, Loki ve cómo todo comienza a desintegrarse en forma de espagueti, por lo que guarda el manual y se desfasa para escapar de ahí, todo mientras el monitor dice gracias por su servicio y se apaga. Es posible que esta desintegración de las instalaciones de la ABT se deba a toda la energía temporal que el telar desplegó cuando colapsó, ya que habiendo tanta radiación de esta, poco a poco comienza a acabar con líneas de tiempo y la propia TVA, aunque eso lo veremos más adelante. Posteriormente nos trasladamos a 1962 donde vemos a una variante de Casey quien es un prisionero. Este junto a sus compañeros escapan de la prisión y están listos para irse cuando son interrumpidos por Loki, quien llega a ese lugar. Este le pregunta a Casey que si lo recuerda y le responde que no y que su nombre no es Casey. De hecho su nombre es Frank. Loki confundido vuelve a desfasarse y desaparece enfrente de ellos. Aquí tenemos un paralelismo con la vida real y la primera temporada de la serie, pues en este caso nos muestran que la variante de Casey es Frank Morris y que la prisión de la que estaban intentando escapar era Alcatraz, una cárcel federal de máxima seguridad de la que se consideraba que era imposible escapar. Pero justamente el 11 de junio de 1962, el prisionero llamado Frank Morris junto a sus compañeros John y Clarence Anglin realizaron el único escape registrado de la prisión que salió exitoso, pues el resto habían terminado con prisioneros muertos. De hecho, un año después de ese hecho, la cárcel fue cerrada y se considera uno de los destinos turísticos más importantes de los alrededores de San Francisco, una prisión que incluso albergó a un jefe gángster como Al Capone. La similitud que tiene con la primera temporada se debe a que un personaje de la serie resulta siendo una figura reconocida de la vida real que realizó un sorprendente acontecimiento, pues Frank Morris y sus compañeros nunca fueron encontrados y se dice que murieron en los 2000, y en la primera temporada vimos que Loki era D.B. Cooper, el hombre que secuestró un avión y exigió $200,000 para liberar a sus pasajeros y luego ordenó al piloto ir a Ciudad de México para arrojarse con un paracaídas en el aire y nunca más ser visto de nuevo. Si nos damos cuenta, ambas historias tienen desenlaces inciertos ya que no se sabe qué ocurrió con sus protagonistas y que además ocurrieron en la vida real. Volviendo al capítulo, Loki se desfasa en diferentes lugares como el McDonald's donde trabaja Sylvie, una tienda de jet skis y el auditorio de la ABT. Luego nos situamos en Nueva York en el 2012, mismo año y lugar donde ocurrieron los eventos de Avengers, y vemos a la variante de la cazadora B15, quien es una doctora que está atendiendo una niña. Esto, al igual que con el resto de variantes, nos da muestras de su forma de ser tanto en su vida como trabajadores de la ABT como en su vida en la línea de tiempo. Por ejemplo, B15 demuestra ser muy bondadosa y atenta como médica, lo que se transmite en su preocupación por los demás, siendo cazadora y tratando de cambiar la ABT. Ella luego ve a Loki y este vuelve a desfasarse. A su vez, vemos a la variante de Mobius llamada Dawn, quien para sorpresa y satisfacción de todos es un vendedor y al parecer propietario de una tienda de jet skis y vehículos para deportes acuáticos. Pues si recuerdan, Mobius había dicho en la primera temporada que uno de sus sueños y en sí sus mayores intereses era poder montar en una de esas motos acuáticas
acuáticas y eso, como dije, se refleja en su vida en la línea de tiempo. Además de eso, escuchamos que tiene 2 hijos. Loki llega y trata de hablar con él, pero nuevamente se da cuenta que tampoco lo recuerda ni sabe de qué está hablando. Luego nos encontramos en 1994 en California, donde vemos a la variante de OB, quien está retirando un libro de la biblioteca llamado El Contingente Sartano, un libro de ciencia ficción que de hecho ya había sido referenciado en los créditos de la serie en el momento en que aparecía el nombre del actor Ke Huy Quan, que interpreta al personaje. Aquí descubrimos que el autor de ese libro es la variante de OB y que él colocaba los libros en los estantes para que la gente los leyera, ya que nadie los compraba. Al regresar a su casa, que es una especie de bodega que vemos que se parece mucho a su taller en la ABT, Loki aparece y le explica lo que ocurrió. Pero a diferencia de todos, este sí le cree, ya que es escritor de ciencia ficción y siempre ha creído en temas de este tipo. De hecho, hace referencia a otro de sus libros que se llama Los hijos de Joren, y además menciona que si no consigue un doctorado en física, no podrá seguir trabajando como profesor en Caltech, lo que aparte nos da más indicios del por qué Obi es un personaje tan importante en la ABT, pues este siempre trató de ir más allá de lo convencional y poseía conocimientos muy amplios en las ramas de la física, algo que como inventor y mecánico lo hizo indispensable para toda la organización, pero que al igual que en su vida como escritor, nadie le prestaba atención, pues si se dan cuenta, tan solo hasta esta temporada vinimos a enterarnos de la existencia de este sin saber lo importante que era. Loki le dice que debe volver un tiempo antes de que el telar colapse. Obi le responde que si viajó en el tiempo en un lugar en el que no existe el tiempo es imposible, al igual que volver a un lugar que ya no existe, lo que a su vez lo hace posible, y aparte le dice que debe controlar su desfase temporal. Loki le explica que no sabe cómo hacerlo, ya que cree que es suerte, pero Obi le responde que no es eso, ya que de alguna forma viaja en el tiempo y espacio y aparece justo con las personas que está buscando. Con la ciencia te preguntas el qué y el cómo, pero con la ficción es el por qué, una frase que más adelante tendrá más repercusión, y justamente le pregunta el por qué necesita regresar a la ABT. Loki responde que si no logra salvar la organización, no quedará nada que pueda protegerlos de lo que se avecina, a lo que Obi le dice que si ese es el verdadero por qué que lo está guiando, logrará controlar su desfase. Sin embargo, al hacerlo no lo consigue, y de los creadores del Shazam, telaraña, arriba y muy lejos, llega el intento de desfase temporal. Cuando esto no funciona, Obi trata de buscar alguna señal que active el desfase sin ningún éxito, y Loki le pregunta que cómo pueden viajar a un lugar que no existe. Este responde que a lo mejor el tiempo y el lugar sí existen, pero no sabe dónde buscarlos, y procede a explicarle que si cada uno tiene una aura temporal y logran reunirlos, podrán leer el aura colectiva de ese grupo de personas para ese punto específico en el tiempo como si fueran coordenadas. Pero como Obi le dice que no pueden ir a ningún lado sin los Tempads y que si quisieran hacer uno tendrían que construir todo desde cero, ya que no tienen ningún conocimiento de cómo hacerlo, Loki le dice que él es quien puede construir uno y le da uno de sus manuales para que de esa manera pueda guiarse. Nuevamente este se desfasa y llega a la línea temporal de Mobius, donde vemos a sus hijos Kevin y Sean. Loki trata de explicarle todo, pero Mobius se desvía del tema y le enseña unas viejas motos acuáticas que tenía en el garaje, ya que a pesar de que no quiere venderlas debe hacerlo, y Loki le dice que son una bella unión de forma y función, un diálogo que Mobius le había dicho anteriormente. Este finalmente le dice que no está ahí para comprar un jet ski y que debe contarle algo, a lo que poco a poco le explica todo, pero Mobius se asusta y está a punto de meterle su putazo cuando Obi llega gracias al Tempad que construyó, que tardó 19 meses en hacerlo. Loki le promete a Mobius que todo tendrá sentido y lo lleva al mismo punto en que él realizó el desfase. Aquí lo convence de ayudarlo diciéndole que él vio algo que nadie más había visto en Loki y que con su ayuda podrá salvar toda la existencia. Mobius se preocupa por sus hijos y Loki le responde que puede devolverlo cuando él quiera en cualquier punto del tiempo. Este accede y menciona que Mobius es un nombre cool. Posteriormente Loki recluta a B15 y Casey y una vez con casi todos reunidos, Loki dice que falta alguien y va a buscar a Sylvie, creyendo que esta no recuerda nada, pero a diferencia de los demás, ella sí sabe lo que pasó y se acuerda de todo perfectamente. Ella ve lo que le pasa a Loki con el desfase y le invita a un trago. En el bar vemos que hay una especie de juego de arcade de Zaniac, personaje que ya habíamos repasado que interpretó Brad en su vida como actor y que proviene de los cómics. Loki le dice a Sylvie lo que pasó y ella se mantiene en que finalmente regresaron a sus vidas. Aquí comienza nuevamente el dilema de que si pudieran decidir sobre sus vidas, ¿cuántos no hubieran preferido regresar a la ABT? Sylvie le dice que no fue su elección sino que lo hizo He Who Remains y que ahora él se entrometerá en sus vidas para mostrarles algo que tal vez no podrán olvidar, y a pesar de que Loki trata de convencerla, ella dice que es egoísta porque quiere una vida y al igual que Obi le pregunta que por qué quiere hacerlo. Él primero responde
responde que quiere detener a aquel que permanece, después que quiere salvar la ABT y todo esto, pero finalmente dice que quiere de vuelta a sus amigos y no quedarse solo, siendo este el verdadero porqué que lo impulsa a intentar regresar e impedir el colapso del telar, ya que siempre fue apartado y hecho a un lado bajo la sombra de Thor y viéndolo como el malo de la historia, pero ahora la ABT le dio una nueva oportunidad de ser alguien más y de convertirse en una mejor versión de sí mismo, que eso también fue gracias a Mobius, quien vio eso diferente en él y el resto que confiaron en él y lo han apoyado, por lo que ahora cuando Sylvie le dice que ahora sus amigos han regresado a donde pertenecen, este le responde que sin ellos él a donde pertenece, porque sin la ABT y ellos su propósito es vacío y no tiene más función que existir. Sylvie le responde que ahora deben escribir sus historias y se va. Mientras tanto, todas las variantes de sus amigos estaban hablando y Loki llega para decirles que los enviará a casa. Por su parte, Sylvie llega a un almacén donde puedes colocar un disco de vinilo y escucharlo con audífonos. La canción en cuestión es Oh Sweet Nothing, la cual habla de un grupo de personas que luchan por algo y no tienen nada, que se relaciona justamente al propósito de Loki intentando luchar por salvar la ABT sin tener amigos ni un propósito para su vida sin ellos. De la nada todo comienza a desintegrarse como en la ABT y Sylvie se va de allí, mientras la realidad termina deshecha en el vacío de la existencia. La razón de por qué está pasando esto puede deberse a que la radiación temporal que ocasionó el colapso del telar fue tanta que alcanzó las líneas temporales más allá de la ABT y sufrieron el mismo destino que esta. Por otro lado, Loki les dice a todos que deben volver a sus vidas ya que es donde pertenecen y que están bien sin la ABT. Sin embargo, Sylvie llega y le dice que todo se está viniendo abajo ya que las ramas están muriendo. Loki responde que pueden volver y ahora que todos están reunidos pueden leer el aura temporal de todos para regresar a ese punto en específico, pero cuando tratan de hacerlo el Tempad ya no está y luego todos comienzan a desintegrarse uno por uno. Primero Casey, luego OB, después Mobius, B15 y finalmente Sylvie, quien dice que ya no tienen a dónde ir. Poco a poco su alrededor también se desvanece y Loki, negado a aceptarlo y recordando lo que Sylvie le dijo de que sus variantes estaban destinadas a perder, realiza un desfase y regresa al punto antes de que se desintegre. En ese momento logra controlar su desfase y entiende que no se debe al cómo, el qué o el por qué, ni siquiera al cuándo, sino al quién, pues como habíamos dicho su verdadero porqué de hacerlo eran sus amigos. Además dice que puede reescribir la historia y regresa justo antes de que el telar esté a punto de colapsar. Esto de hecho está sacado de los cómics, ya que este pasó de ser el dios de las mentiras al dios de las historias. La transición se ha producido dentro de Marvel en un cómic titulado Loki, agente de Asgard. Loki experimentó un cambio de carácter significativo al aceptar su pasado e incluso versiones futuras de sí mismo para transformarse verdaderamente en un dios más benévolo. Tras el renacimiento de Loki, este se fusionó con un artefacto llamado el ojo que todo lo ve, uniéndolo además con sus habilidades mágicas y viéndolo surgir como el Loki renacido, dios de las historias. Sus nuevas habilidades le permitieron a Loki percibir, manipular y en algunos casos reescribir por completo historias y narrativas del universo Marvel. Esto le dio a Loki un papel algo meta en Marvel Comics al expandir enormemente sus habilidades para poder reescribir la realidad a voluntad. Loki recibió un estado de conocimiento y base de poder similar al de The Watcher, solo con la voluntad de actuar sobre esas habilidades de una manera increíblemente significativa. En la serie, el personaje ahora se ha convertido en Loki, dios de las historias. Ahora tiene la capacidad, a través de su control del desfase temporal, de alterar completamente los eventos de la historia, como se muestra cuando invirtió el tiempo antes del colapso del telar temporal. Si bien esto puede parecer un poco más fumado, tiene mucho sentido que esta versión de Loki se convierta en el dios de las historias, ya que se ha demostrado que supera sus costumbres de dios de las travesuras. El título de dios de la mentira de Loki a menudo se ha planteado en el pasado del MCU como un reflejo de su naturaleza villana, y que justamente se sale de ese propósito que esta serie quiso darle, sin dejar que nada ni nadie escriba su destino. Loki ha dejado más claro que nunca que ha superado esto al aceptar los errores de su pasado. La familia que ha encontrado tiene el poder de ser más que el dios de las mentiras. Loki ahora tiene un glorioso propósito moralmente correcto que, junto con un corazón verdaderamente bueno, significa que es capaz de cambiar el universo para mejorarlo como el dios de las historias. Y ese es justamente el significado de todo el episodio, que Loki encontrara aquello por lo que debía luchar y tener una función en la existencia, algo que en todo el episodio nos replicaron una y otra vez cuando Obi le preguntó el por qué lo estaba haciendo, cuando Sylvie le dijo que debían escribir sus propias historias y finalmente cuando entiende que no se trata del por qué luche, sino por el quién luche.
Aparte, si se lo preguntan, Loki obtuvo esta habilidad gracias a que se podó a sí mismo, pues al separarse del flujo temporal no fue devuelto a una línea de tiempo con una nueva vida, ya que él ya no hace parte de esa corriente de la que todos hacen parte. Podría decirse que es un ser nexo al tiempo, así como Wanda es un ser nexo al multiverso, por lo que en efecto es capaz de traspasar la lógica del espacio-tiempo. Y así acaba el penúltimo episodio de Loki, uno que realmente fue muy sentimental al transmitirnos el deseo de Loki por no quedarse solo y de conducirnos en un viaje para que este finalmente encuentre su propósito y demuestre que puede convertirse en algo más de lo que los demás siempre creen que pudo ser, un Loki que por primera vez está destinado a ganar y no a perder. Así que espero haberte dado una explicación completa de este capítulo. Por favor, si te ha gustado, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas del análisis del episodio final de la serie. Tampoco se te olvide dejar lo que piensas de esta quinta parte en los comentarios y seguirme en mis redes sociales para no perderte de las noticias más importantes del mundo de Marvel. Y si quieres revisar más contenido de Loki, dale click a todos los videos que tenemos disponibles en el canal ya mismo. Por mi parte, esto fue todo, nos vemos en la próxima.